Eh, Tema 9, en concreto el apartado 9.3, el bienio de la CEDA y del Partido Radical, el Frente Popular, desórdenes públicos, violencia y conflictos sociales. Bien, pues vamos allá. Desde luego, los protagonistas políticos de este bienio son estos dos señores que tenemos aquí abajo. Por una parte, el que está más a la izquierda es el presidente Lerroux, Alejandro Lerroux, y el que está más a la derecha, Gil Robles. Uno del Partido Radical y otro de la CEDA. Vamos a ver un poco la evolución de este periodo. En primer lugar, como siempre, las partes del tema. Tenemos las elecciones de 1933 con el triunfo de las derechas y del centro. Luego veremos la primera etapa del bienio, entre 1933 y 34, la Revolución de Octubre del 34, la Revolución de 1934, también conocida como la de Asturias, la segunda etapa del bienio, entre el 34 y el 36, con el escándalo del extraperlo, luego las elecciones del 36 y el triunfo del Frente Popular, ya que ha tenido que dimitir el presidente Lerroux y Alcalá Zamora ha convocado elecciones que las gana el Frente Popular y finalmente el inicio de la guerra civil. Evidentemente, este inicio de la guerra civil, pues diremos la causa más inmediata, porque ya desarrollamos en el tema siguiente la guerra civil. Bien, en primer lugar sí me gustaría hacer una aclaración sobre los que son las izquierdas y las derechas, ya que las mencionamos mucho. Los partidos de izquierda a la hora de gobernar tienen más en cuenta la comunidad o la sociedad. Algunos se definen por tanto como socialistas. El objetivo es crear un estado de bienestar del que pueden beneficiarse muchas personas. Promueven la iniciativa del Estado o la iniciativa pública, que es lo mismo. El Estado debe proteger a la sociedad y para ello los ciudadanos tienen que pagar impuestos, más el que más tenga. Trata de proteger a los más desfavorecidos de la comunidad. Mientras que los partidos de derechas, cuando gobiernan, se centran más en el individuo y la iniciativa privada. Las empresas son fundamentales, pues son las que generan la riqueza del país. El Estado apenas interviene en la vida del país, se llama economía liberal o capitalista, porque el intervencionismo estatal gira en torno a fomentar la inversión del capital o la estabilidad para que se produzca tal inversión. Los empresarios son tenidos muy en cuenta porque son los que en realidad generan la riqueza. Invierten el dinero para ello, obviamente. Bien, una vez que sabemos todo esto, ahora debemos de centrarnos en la composición de las Cortes de 1933 a 1936, a febrero del 36. Pues tenemos, como vemos aquí, que lo predominante es el color azul, es decir, la derecha no republicana, formada por partidos como la CEDA o el Partido Agrario Español. Luego tenemos la opción de centro, que la más numerosa son todos republicanos, de centro y derecha, entre los que destacan pues el Partido Republicano, el Partido Radical de Alejandro Lerroux o el Partido Republicano Conservador, la Lliga Catalana o el Partido Nacionalista Vasco. Y luego tenemos los de izquierdas. Los de izquierdas pues destacados son, como vemos aquí, en la parte más que está coloreada aquí en color más rojo, pues son el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y luego otros partidos también conocidos, pues tenemos la Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, o partidos como Acción Republicana y otros. Las elecciones de 1933 supone el triunfo de las derechas y del centro en segundo lugar. Es verdad que la ley electoral primaba las candidaturas triunfantes en cada circunscripción, es decir, si se ganaba por número de votos, estas van a tener siempre mayor, o sea, va a ser más fácil conseguir más diputados en esa circunscripción que los que tienen menor número de votos. Y resulta lógicamente mucho más útil formar coaliciones porque así se obtenía mayor número de diputados. Los socialistas concurrieron en solitario, al igual que los republicanos, y por eso triunfaron las derechas que iban en coalición. Esta coalición es la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, que llega a obtener 115 diputados. Las derechas en general, 200. Luego le va a seguir un partido de centro, en torno a Lerroux,
que son 104 diputados los que consigue, y el PSOE por establecer una referencia de izquierda 58. Alcalá Zamora tenía reservas sobre la actitud antirrepublicana de la CEDA y deciden darle la confianza al partido de Lerroux, que era abiertamente republicano, el Partido Radical. Eso sí, debía de contar con el apoyo parlamentario de la CEDA. En realidad, el objetivo esencial de Lerroux era integrar a las derechas que no creían en la república en este sistema democrático. Vamos a hablar un poco de las medidas del gobierno de la primera etapa del bienio, es decir, de la que va al formar gobierno en el año 33 hasta octubre del 34. Lerroux hizo una política contraria al bienio republicano por exigencia de la CEDA, ¿verdad? El bienio republicano anterior, el bienio que hemos llamado reformista, paralizó la reforma agraria, devolviendo las tierras a sus antiguos propietarios y sacando de ellas a los campesinos que las habían ocupado. También se establece una asignación en los presupuestos del Estado al clero católico. Se aprobó la ley de amnistía, que favoreció a los militares encarcelados en el golpe de Estado de Sanjurjo del año 32, y se paralizó la construcción de escuelas públicas y los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas que estaban negociándose, o en el caso de Cataluña, el catalán se paralizó. Al tiempo, los partidos políticos se radicalizan, tanto los de derechas, caso de Falange Española, que surge ahora, que se unirá con la JONS, la CEDA, que se consolida en el campo por las violencias rurales, como los de izquierda, que practican violencia callejera. Los partidos de izquierdas, hay que decir que durante el año 33 y principios del 34 empiezan a preparar un movimiento revolucionario para 1934. Y llegamos a la Revolución de Octubre de 1934, o la Revolución de 1934, como queramos llamarlo. La causa determinante de esta revolución fue que el 4 de octubre del 34 Lerroux formó gobierno, dando cabida en él a 3 ministros de la CEDA. Ya hemos dicho que la CEDA era una coalición antirrepublicana. Este hecho fue tomado por el PSOE y por Esquerra Republicana de Cataluña como el triunfo de la derecha más radical, que prepararía la llegada del fascismo y desencadenó la insurrección. El 5 de octubre la UGT convocó una huelga general en toda España. La prensa de izquierdas animaba a la opinión pública a sumarse a la insurrección, pero fracasó en la mayor parte de España porque no tuvo el seguimiento popular que se esperaba, y el ejército y la Guardia Civil reprimieron a los huelguistas. En Cataluña, la huelga tuvo un carácter político independentista, y el 6 de octubre Companys proclamó el Estat català dentro, eso sí, de la República Federal Española, e invitó a luchar contra el gobierno fascista de Madrid, pidiendo para Barcelona la sede del gobierno provisional de la Segunda República. El ejército acabó con la insurrección, se suspendió la autonomía catalana y todo su gobierno fue acusador de rebeldía. En Asturias, en cambio, la insurrección contra el gobierno triunfó con el fin de socializar los medios de producción. Socialistas, anarquistas y comunistas firmaron la Alianza Obrera. Socializar quiere decir hacer esos medios de producción, las tierras, las minas, las industrias, pues hacerlas lógicamente del Estado, al modelo de la Revolución Soviética de 1917. Los obreros armados consiguieron ocupar toda Asturias y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. El gobierno tuvo que enviar unidades de la Legión y de los regulares de África, que estaban estacionadas en Marruecos, bajo el mando del general Franco. El 18 de octubre la insurrección estaba totalmente controlada. Hubo más de 1000 muertos y miles de encarcelados. Aquí vemos un apresamiento de estos obreros en Asturias. Y comienza con ello la segunda etapa del bienio y el escándalo del extraperlo. Consecuencia de esa revolución de octubre fue el endurecimiento de la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Cataluña y se aprobó una nueva ley de reforma agraria que detuvo el proceso de entrega de tierras y el asentamiento de los campesinos. El gobierno era débil porque había luchas internas dentro del mismo entre los ministros del Partido Radical y los de la CEDA. La tarea de gobierno fue desgastando la CEDA y surgió a su derecha otro partido
que se llama el Bloque Nacional, que estaba dirigido por un antiguo ministro de la dictadura de Primo de Rivera, que era Calvo Sotelo. Gil Robles llevó a cabo una serie de cambios en los mandos militares y ahora los ocuparon generales que no eran nada partidarios o poco partidarios de la República. Entre ellos destaca Fanjul, Mola y Franco. Tres que estarán implicados en el golpe de Estado, como luego ya veremos. Vamos ahora a centrarnos un poco en el escándalo del extraperlo. Se produjo por introducir juegos de azar autorizados, la ruleta que aquí os propongo, mediante soborno a algunos de los políticos del Partido Radical. Supuso la crisis definitiva del gobierno, ya que se rompió el acuerdo radical-cedista y Alejandro Lerroux tuvo que dimitir. Analicemos un poco brevemente en qué consistió. Pues dos extranjeros provenientes de Holanda, Strauss y Perl, obtuvieron permiso previa entrega de numerosos regalos, en concreto relojes de oro, a políticos del Partido Radical, es decir, del partido de Lerroux, para instalar en el Casino de San Sebastián un sistema de juego de ruleta que garantizaba las ganancias seguras a los propietarios, tras accionar un botón eléctrico que permitía hacer que la bola cayera en el número que se quisiera. Como no se le permitió el uso de esta ruleta trucada, ni en San Sebastián ni luego en el Casino de Formentera, pues escribió una carta a Lerroux indicando que había habido soborno a altos cargos del Partido Radical, pero no solamente esto, sino que pedía dinero al presidente del gobierno, que en este caso no era presidente del gobierno, pero sí era ministro de la presidencia. Y Lerroux se negó y ante la negativa pues publicó en la prensa todos los hechos del soborno en sí. Esto pues supuso un escándalo, lógicamente, que costó el cargo y la carrera política al fundador del Partido Radical, es decir, a Alejandro Lerroux. Niceto Alcalá Zamora, ante esta situación, tuvo que disolver las Cortes y convocó elecciones para febrero de 1936. En estas elecciones de 1936, del 16 de febrero, pues van a concurrir partidos de izquierda y nacionalistas agrupados en el Frente Popular, que es una coalición de partidos similar al que se había hecho en Francia y que tenían un programa reformista que consistía en recuperar los grandes cambios o reformas del bienio republicano-socialista o reformista que hemos visto, conceder la amnistía para los represaliados por la Revolución de Octubre y aplicar unas medidas de gobierno propias de pues un gobierno de izquierdas. Formaban parte la Izquierda Republicana, la Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista, el Partido Sindicalista y el POM. Los anarquistas no formaban parte de la coalición, pero sí apoyaban las candidaturas. En Cataluña, en vez de llamarse Frente Popular, se llamó Front d'Esquerres de Cataluña y estaba liderado por Esquerra Republicana de Cataluña, el partido de Lluís Companys. La derecha se presentó unida en algunas circunscripciones y la CEDA presentó al Frente Popular como el fin de la Segunda República. El caso es que se produjo las elecciones y triunfó por número de escaños el Frente Popular. El primer gobierno del Frente Popular estuvo presidido por Manuel Azaña y estaba formado básicamente por miembros de Izquierda Republicana y Unión Republicana. ¿Qué medidas tomaron? Pues las medidas que tomaron fueron amnistía para estos represaliados de octubre, aunque en muchas ciudades se había excarcelado a estas personas, se les devolvieron sus puestos de trabajo una vez que salieron de la cárcel, se restauró el Estatuto de Autonomía de Cataluña y Companys volvió a ser presidente de la Generalitat. Se aprobó el Estatuto de Galicia y se empezó a discutir el del País Vasco, que iba un poco más retrasado porque el promotor de esto era un partido de derechas, el PNV. Se retomó la reforma agraria del 32 y el Congreso destituyó al presidente de la República, Alcalá Zamora, y fue elegido Manuel Azaña como nuevo presidente de la República. La idea de Azaña era que fuera el presidente de la República y luego el presidente del gobierno que fuera el socialista moderado Indalecio Prieto. Pero ante las luchas internas del PSOE,
tuvieron que abandonar esta idea. El nuevo gobierno va a estar presidido por el republicano Santiago Casares Quiroga, que se formó en mayo del 36, pero sin la participación del PSOE. Entramos ya en los días previos, en los meses previos al inicio de la Guerra Civil. En la primavera del 36 aumentaron el terrorismo y los enfrentamientos violentos entre los grupos de izquierdas y los de derechas. Varios generales, bajo la dirección de Mola, venían preparando un golpe de Estado contra el gobierno. El orden público estaba alterado por enfrentamientos callejeros en los que caían asesinados militantes de distintas tendencias, de las dos tendencias, tanto de izquierdas como de derechas, y hubo una oleada de huelgas que estaba incontrolada. Además, había en el campo ocupación de tierras por una supuesta revolución campesina. Calvo Sotelo, ya hemos dicho, del Bloque Nacional, surgido a la derecha de la CEDA, denunciaba al gobierno en las Cortes, mientras él mismo era acusado de provocar con sus protestas una intervención militar. Largo Caballero, del PSOE, pretendía una revolución socialista. El gobierno, para evitar que los militares intervinieran, pues a los generales que consideraban más sospechosos los alejó de Madrid, de tal forma que a Mola lo envió a Pamplona, a Franco a Canarias y a Godet a Baleares. Los últimos días de la Segunda República fueron, sin lugar a dudas, convulsos. El desencadenamiento último de la guerra civil, es decir, la causa inmediata, fueron dos asesinatos. Por una parte, extremistas de extrema derecha, valga la redundancia, asesinan cuando salía de su casa al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, el 12 de julio del 36. Y el 14 de julio, por la noche, del 13 al 14 de julio, pues miembros de la Guardia de Asalto, es decir, de las Fuerzas de Orden Público, van a secuestrar de su casa en el barrio Salamanca a Calvo Sotelo y va a ser asesinado. Y van a depositar el cadáver en el cementerio municipal de la Almudena. La muerte del líder de la derecha aceleró la intervención militar y el 17 de julio las tropas de la comandancia de Melilla se sublevan contra el gobierno. Se inicia en aquel entonces la Guerra Civil Española, que ya veremos en otro tema. Por último, para acabar, pues aquí la noticia de estos asesinatos recogido por el periódico Ahora. Y aquí vemos los dos asesinados. El primero de ellos, el de gafas, es el teniente Castillo, y el que está aquí justo a la derecha, pues es Calvo Sotelo. Y aquí pues se recoge la noticia del día 14 de julio de 1936. Se publicaba en Madrid, este periódico. Y eso es todo. Muchas gracias.